Buenos días, Dios les bendiga. Para mí es un gozo, una alegría poder en esta mañana compartir el mensaje de salvación. La Biblia dice que la palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. No hay nadie como nuestro Dios, como el Señor Jesucristo. Entonces yo quiero con una corta oración empezar este momento, entregarlo en las manos de Dios para que sea Él mismo quien hable a nuestro corazón y a nuestra vida. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana te doy gracias por este privilegio que me das de exponer tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, y que penetra, oh Dios, hasta lo más profundo de nuestro ser. En este momento te pido que seas tú, oh Dios, hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, dándonos palabra de consuelo, palabra de esperanza, Señor, porque los cielos y la tierra pasarán, Señor, pero tu palabra no pasará. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, empiezo este mensaje. A ver si usted, por ejemplo, abre su correo un día cualquiera, su correo electrónico, y usted ve ahí en la bandeja de entrada ve un mensaje que dice algo así como jesucristo@gmail.com. Entonces usted mira un mensaje de Jesucristo, y usted le da clic, va a su bandeja de entrada y de pronto se da cuenta que efectivamente es un mensaje de Jesucristo y que es para usted. Usted, se emociona, la emoción es grande y bueno, así sería, ¿no? En nuestros días, si el Señor Jesucristo nos enviara un mensaje, sería a través del correo electrónico, ¿verdad? Porque Telecom, pues ya no existe. En nuestros días sería el correo electrónico. Bueno, a ver, permítame un reto de un minuto, en un minuto, máximo 2 minutos, hablarles de la iglesia de Éfeso, que fue el tema de hace 8 días. Quiero hablar así rapidito, un reto, a ver cuánto tiempo me demoro. Bueno, Éfeso, una ciudad grande, importante de la antigua Asia, perdón, del Asia Menor. Eh, Éfeso tenía un gran templo, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, tenía una diosa a la cual veneraban, que era Diana de los Efesios, era una diosa que tenía muchos pechos, en su mano tenía un tridente y en el otro tenía un garrote. Era venerado por todo el mundo antiguo. A la iglesia específicamente era muy rica en obras, tenía muy buenas obras, también tenían la verdad, porque ellos no permitían que los falsos apóstoles hablaran allí en su iglesia. Si en algún momento llegaban, inmediatamente eran expulsados, pero tenían un grave problema, que habían perdido su primer amor, el primer amor por Jesucristo. Ya no lo amaban como al principio. Y el Señor Jesús les envía a decir, les manda un ultimátum diciéndole que se arrepientan o si no, removería su candelabro de su lugar. No podemos saber a ciencia cierta si ellos se arrepintieron y cambiaron su modo de vivir, si amaron a Jesús como al principio. Lo que sí podemos saber es que hoy en día esta ciudad está en ruinas. Bien, con este corto resumen vamos a dar inicio al mensaje de hoy. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 al 11. Dice así la palabra de Dios, el mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Amén. Bueno, es el mensaje más corto que vemos allá a las 7 iglesias, de tan solo 4 versículos. Pero es una palabra muy sustanciosa, es corta pero sustanciosa. Bien, primero que todo hablemos de la ciudad de Esmirna. Bueno, una ciudad muy importante, muy hermosa, del Asia Menor. Una ciudad costera, de gran comercio.
donde se adoraba a muchos dioses, al igual que hoy en día se adoran a muchos dioses. Esta ciudad, esta palabra Esmirna significa mirra, ese es el significado. Podemos decir mirra o esmirna, indistintamente, significan exactamente lo mismo. Y bueno, ¿qué es la mirra? La mirra es un, bueno, se extrae de un árbol de mediana altura, pues podríamos decir que es un arbusto, donde para obtener es una resina, para obtener ese producto hay que golpear fuertemente su corteza y de ahí se extraen aceites, se extraen aromas, ¿sí? Para poder ungüentos que, en el tiempo antiguo eran muy valorados y además era muy costoso. La mirra es un producto muy costoso que servía para aromatizar, servía aún para uso farmacéutico, medicinal, de belleza, y es de un gran olor. La mirra es de un gran olor y de un gran valor. Este era el principal producto de la ciudad de Esmirna, que hoy en día existe todavía con el nombre de Izmir. Está ubicado en Turquía, a orillas del mar Egeo. Hoy en día se le conoce como la perla del Egeo. Es una ciudad muy hermosa, hoy en día también. En la antigüedad era una de las más hermosas de Asia. Esta ciudad tenía una calle principal, la cual le llamaban la calle de oro, que iba desde el mar hasta una gran colina llamada la colina de Pagos, hasta su cima, hasta allá iba una calle, esa calle, y durante el recorrido de esa calle habían templos dedicados a diferentes dioses, al dios Apolo, a Júpiter, el templo a Júpiter estaba en la cima, estaba la diosa de Cibeles, también había un templo dedicado al emperador, es decir, que su ciudad hermosa, y en la colina de Pagos que les estoy hablando, habían edificaciones que formaban como una corona. Entonces se les llamaba también la corona de Esmirna porque era muy linda y sus edificios muy hermosos. Entonces esta ciudad era muy próspera y tenía buen comercio. Se cree que muchos judíos se fueron a vivir allí a esta ciudad por eso, porque era una ciudad próspera y donde se podía comercializar la mirra. Y esto les proveía grandes beneficios económicos. Estaba bajo el imperio de Roma, estaba sometida totalmente a Roma y estaba sometida a Roma y de esta manera se adoraba también al emperador, porque esto pasaba, se adoraba al emperador. El imperio romano, nosotros tal vez tenemos una idea de pronto errónea sobre él, si bien ellos perseguían a los cristianos, ser ciudadano romano en su tiempo era algo bueno, ¿sí? Para ellos, para los ciudadanos. Ellos estaban orgullosos del imperio porque este imperio hacía que las ciudades progresaran. Ellos pavimentaron calles, construían edificios, hospitales. Es decir, que las ciudades que estaban bajo este imperio eran unas ciudades que estaban en progreso. También ellos crearon las leyes, ¿sí? Hoy en día también nuestros países son regidos por las leyes romanas, el derecho romano. También ellos, o sea, este fue un imperio que a sus ciudadanos daban mucha seguridad, también daban seguridad de paz, porque eran prácticamente invencibles, ¿sí? No habían pueblos pues que otros imperios más poderosos que se levantaran, entonces los ciudadanos estaban confiados y estaban seguros en eso. Lo único malo era para los cristianos. Los cristianos sí no les beneficiaban nada el imperio. ¿Por qué? Porque los cristianos adoraban a un solo Jesús, a un solo Dios, y no adoraban a nadie más. Entonces ahí era cuando el imperio romano imponía opresión, cargas a los que no adoraran al emperador y que no estuvieran bajo el imperio, los que no se quisieran someter. Entonces los cristianos como se negaban a adorar, a rendir culto al emperador, entonces por eso ellos eran perseguidos, ellos eran muertos, o sea, fue terrible la situación para muchos cristianos en esa época.
También vemos que la iglesia de Esmirna representa la iglesia perseguida que va desde el año 100 hasta el año 300. Hubo una serie de persecuciones graves que se dieron durante diferentes emperadores. Hubo 10 emperadores que fueron los más crueles con la iglesia. Estaba Nerón, que fue el primer emperador que empezó con la persecución. Algo muy negativo que hizo fue que o sea, fue tan malo ese emperador que él mandó a matar a la mamá y abrirle el estómago, el vientre, para ver de dónde él había salido. O sea, él mató a la esposa, era un hombre que no tenía compasión o temor alguno de Dios. Y así, luego de Nerón le siguió Domiciano, ¿sí? Que fue el que mandó al apóstol Juan a Patmos, como ya sabemos, que Juan estuvo exiliado en la isla de Patmos y allí murió por causa del evangelio y de la palabra de Dios. También otros de los emperadores fueron Trajano, Maximiano, Marco Aurelio, Severo, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Estos 10 emperadores fueron grandes perseguidores de la iglesia, y este último, Diocleciano, fue el más malo de todos, el más sanguinario de todos, porque su persecución duró 10 años, haciendo males y daño a los que se convertían al cristianismo. Entonces, ya teniendo en mente nosotros esto, Esmirna significa mirra, y mirra volvamos nuevamente a la mirra. Mirra es símbolo de sufrimiento y de muerte. Recordemos uno de los 3 presentes que le fueron llevados a Jesús cuando Jesús nació. Dice que se le llevó oro, incienso y mirra, los sabios de Oriente. No sabemos exactamente cuántos sabios eran, ¿cierto? Porque la Biblia no dice que eran 3. Nosotros pensamos que es 3 porque por los 3 presentes, por los 3 regalos, pero la Biblia exactamente no dice el número, pudieron haber sido más. Bien, entonces, la mirra también está vinculada a Jesús en su muerte, en su crucifixión. Cuando Jesús estaba crucificado, cuando Jesús estaba en ese lugar, en ese momento, a él le ofrecieron vinagre con mirra. ¿Para qué? Para aliviar un poco su dolor, porque también la mirra es utilizada como bálsamo, como anestésico. Bueno, se utiliza también para embalsamar los cuerpos y como anestésico, pero Jesús en el momento no quiso recibir la mirra. ¿Por qué? Porque Jesús no quiso ningún tipo de anestesia que le aliviara el dolor. Jesús simplemente murió por nuestros pecados, llevando todo el dolor en su propio cuerpo. También cuando Jesús es sepultado, también dice que ungieron su cuerpo con mirra. Entonces allí vemos 3 momentos y están vinculados con el sufrimiento y la muerte. Pero hay algo importante que yo quiero leer ahorita mismo en Isaías 66. Acerca del Mesías. Isaías 66. ¿Lo tienes? ¿Lo vas a leer, por favor? Multitud de camellos te cubrirás, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Saba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Bueno, ¿qué dice ahí que traerán? ¿Qué traerán? Oro e incienso, ¿sí? Dice, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso. ¿Qué falta allí? La mirra. La mirra. ¿Por qué? Porque aquí Isaías está hablando de la segunda venida de Cristo, ¿sí? Aquí no es que al profeta Isaías se le olvidó agregar la mirra, no. Lo que pasa es que Jesucristo en su primera venida vino a sufrir, a morir por nuestros pecados. En su segunda venida Jesucristo ya no viene a sufrir, ya no viene a morir. Esto ya pasó, eso es parte del pasado. Entonces, si ven que la Biblia está exactamente calculada, ni una jota ni una tilde se le pasa a la palabra de Dios. Todo está correcto y todo lo que la Biblia dice se va a cumplir así como está escrito.
Bien, ahora sí, bueno, luego de haber dado esta pequeña introducción, ahora sí entremos en el texto. Y está en Apocalipsis 2. Bueno, yo inicié diciéndoles algo, ¿cierto? Que si usted recibiera un mensaje de Jesucristo. Bueno, aquí dice en el capítulo 2, versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Un hombre, un pastor, un destinatario directo, llamado Policarpo. Ese es su nombre. Podemos saber con seguridad que este mensaje de Esmirna fue dirigido al ángel, al pastor, que en ese momento su nombre era Policarpo. Era el nombre del pastor que en el momento recibiría un mensaje. ¿Qué tal que usted recibiera ese mensaje de Jesucristo directamente? Tal vez no lo podemos creer, pues así le pasó a este hombre, a este pastor, a este siervo de Dios. Recibió un mensaje y decía, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces, vemos que Jesús se presenta, uno, como el primero y el postrero. Es decir, antes de él no existió nadie y después de él no existirá nadie. Esto nos puede hacer pensar en que en esta ciudad de Esmirna era tal vez la más hermosa de su tiempo y ellos eran una ciudad muy rica, de grandes riquezas, de mucho comercio, y tal vez ellos creían que eran invencibles y eran de lo mejor, se creían ellos, el orgullo tal vez de ellos. Pero Jesús les dice, yo soy el primero y el postrero, es decir, el alfa y la omega. Aparte de él, no hay nadie, después de él no seguirá nadie más. Jesucristo es el único, el Rey de Reyes, Él es superior, su mensaje es superior a cualquier, su testimonio es superior y mejor que cualquier imperio, cualquier rey que jamás haya existido en la tierra. Dice, el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué será que Jesucristo se le presenta de esta manera a ellos? Jesucristo les está diciendo, Él es el soberano de todo. Él venció la muerte, Él venció las tinieblas, Él venció a Satanás, Él venció la muerte. Ahí dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo, nadie más puede decir, yo morí, pero yo vivo hoy. Solamente Jesucristo se presenta de esta manera. ¿Para qué? Para darles consuelo, para darles esperanza, para darles una palabra de ánimo en momentos difíciles. Si nosotros estamos en situaciones difíciles, en momentos duros, en momentos de crisis, aquí hay una palabra. Nos habla el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos manda a decir que Él es el primero y el último, que Él es soberano del universo, que Él es soberano de todo lo que existe y que Él es el que estuvo muerto, pero hoy está vivo. De esa manera se presenta esta iglesia. La ciudad de Esmirna también en un momento fue destruida. Ella fue fundada en el año 1000 antes de Cristo. En el año 600 fue reconstruida nuevamente por los griegos. Y tal vez por esto podemos ver que Jesús se les presenta a ellos de esta manera. Versículo 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Primero que todo, el Señor tiene en cuenta lo que nosotros hemos sufrido por su causa. Al Señor no se le escapa nada de las manos, nada se escapa de su mirada como llama de fuego. El Señor tiene el total control de nuestra vida. Entonces, mire, y tu tribulación, ahí la palabra tribulación significa presión, asedio, angustia. En esos momentos de angustia que uno no piensa en nada más, uno piensa que hay una salida, uno piensa, Dios mío, voy a morir en esta situación, moriré así, con tal angustia, con tal asedio y con tal presión que no resistiré más. La presión es semejante a que a uno le pusieran una gran piedra en el pecho y lo fueran como estripando paso a paso hasta que finalmente le cause la muerte. A eso se refiere la tribulación, a una gran presión sobre sus espaldas, algo muy horrible. ¿Por qué? ¿Por qué esta situación? Porque los cristianos de aquella época se negaban a adorar al emperador o a los dioses. Simplemente el imperio no tenía compasión. ¿Qué hacían ellos? Ahí dice tu tribulación y tu pobreza. Ahí habla de pobreza, habla
¿qué es para nosotros es pobreza? Bueno, somos pobres porque nos toca que trabajar para poder comer, para poder subsistir. Si no trabajamos, pues no tenemos ni para la comida ni para lo demás. Eso podemos decir que es ser pobre. Pero aquí la palabra significa pobreza al punto de la mendicidad. Nosotros tenemos, por lo menos, tenemos comida, tenemos cómo solucionar nuestras necesidades principales de comida, de ropa, pero la pobreza al punto de mendicidad no tiene nada. La persona no tiene absolutamente nada con qué comer. Le toca que tal vez vivir de la caridad de otros. Como muchos hoy en día, por la situación que estamos pasando, están en situaciones así, en situaciones que tienen que vivir de lo que otras personas les puedan dar. Y esto es algo muy duro, muy difícil. Para nosotros ser cristianos hoy en día es fácil. Nosotros miramos, abrimos nuestra nevera y ahí está, tal vez tenemos leche, tal vez carne, tal vez pollo, ¿sí? O tal vez menos, pero hay comida, hay algo que podamos comer. Pero si nosotros no tuviéramos nada, nosotros estaríamos, podríamos ser cristianos de la misma manera. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en pruebas? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en tribulación? ¿Nos quejamos o reímos? Vemos que aquí el Señor nos les está diciendo, pero basta las quejas, ya no se quejen más. El pueblo de Israel se quejaba mucho. El pueblo de Israel tuvo su alimento en su tiempo, pero ellos sin embargo se quejaban. Eran continuamente quejas. Aún Moisés se quejaba. Aún Moisés vemos que en muchos pasajes de la Biblia Moisés se queja, Señor, pero ¿para qué los trajiste a ese pueblo? Para matarlos acá en el desierto. Moisés a veces se unía a la queja del pueblo. Pero mire, aquí los hermanos de Esmirna sufrían en silencio. ¿Y por qué la pobreza? Nosotros no podemos decir, no, lo que pasa es que en Esmirna esos hermanos de allá eran perezosos, a ellos no les gustaba trabajar. Nosotros no podemos decir eso. Lo que pasa es que el que no daba adoración, al que no se sometía a Roma, simplemente eran despedidos de los trabajos. Eran, eran, eran relegados. Ellos eran como las ratas de la ciudad. Los cristianos no tenían un templo donde reunirse. Si ellos tenían bonitas edificaciones en la ciudad, los cristianos de allá no tenían un lugar donde reunirse. Se tenían que reunir tal vez en cavernas, en catacumbas, escondidos. ¿Por qué? Porque eran perseguidos. En cualquier momento ellos podían ser asesinados. La situación de la iglesia en Esmirna era difícil, era grave. Estos hermanos padecían. Si bien la ciudad era una ciudad rica, ellos como cristianos, ellos no eran tenidos en cuenta. Y si ellos no adoraban al emperador, lo que a ellos les hacían era pues que se mueran de hambre, pues que pasen necesidades si no se quieren someter. En esos tiempos, la adoración al emperador no era algo religioso, era algo político. Entonces, de esta manera vemos cómo ellos estaban atribulados y ellos estaban pobres. Y ser pobres significa estar en hambre. Nosotros tal vez podemos sobrellevar muchos de nuestros problemas si tenemos alimento en nuestra mesa. Bueno, hay comida, por lo menos estamos saciados, pero si aparte de la opresión, de la persecución, de la angustia, a eso se le suma que no hay nada que comer, eso es algo grave, eso es algo difícil de sobrellevar. Si tu hijo te dice, mira, no tengo zapatos, necesito unos zapatos, necesito vestirme, quiero comerme un yogur, quiero algo, y usted no tener para darlo, eso sí es una situación grave. ¿Y quién nos puede entender en eso? Pues alguien que lo ha vivido. Tal vez usted no pueda entenderlo porque de pronto usted no ha estado en esta situación o de pronto sí. Quien nos entiende es quien ha pasado por exactamente esa situación. Nadie puede decir cómo es perder un hijo si nunca lo ha vivido. Tal vez podemos sentir dolor, pero no es el mismo dolor que esta persona está sintiendo. Solamente el que lo padece lo siente y sabe realmente cómo es. Y ahí continuamos. Versículo 9 dice, tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis, hay un paréntesis que no es para nada casual. Dice, pero tú eres rico. Uy, ahí está como usted como que no entiende, ¿verdad? Como que no entendemos. ¿Cómo así, señor? ¿O son pobres o son ricos? O sea, ¿cuál de las dos? Usted dirá, no, eso parece una contradicción. Ahí dirán, esto es una de las contradicciones de la Biblia. Apúntelo ahí, Apocalipsis 2:9. Pero tú eres rico. Para nada. Según este mundo, para el mundo somos pobres. Para el mundo somos
de lo peor. Esos pobres evangélicos, esos pobres cristianos, esos no poseen nada, ellos no son importantes, no son influyentes, no se escucha, su voz no se escucha para nada. Pero para Dios, ellos son ricos. Para Dios, la riqueza es lo espiritual. Mire, y aquí hay un contraste con la iglesia de la Odisea, que es la última, la séptima iglesia, la última que se nombra. Para la iglesia de la Odisea, ellos eran ricos económicamente, pero para Dios eran pobres. Eso, si Dios lo permite, lo estudiaremos más adelante. Pero continuemos aquí. Dice, pero tú eres rico. Entonces las riquezas de una persona no se miden por su economía. Las riquezas de una persona no se miden de esta manera. Dice, bueno, aquí yo quiero que abramos la Biblia en Isaías 53, del 3 al 10. Isaías 53, 10. Perdón, 53, del 3 al 10 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra a los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en él. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, si hay alguien que sabe de dolor, si hay alguien que sabe de sufrimiento, se llama el Señor Jesús. Y Él es el que manda la carta y le dice, conozco tu tribulación, yo sé por lo que tú estás pasando, yo sé que es ser perseguido, yo sé que es ser azotado, ahí dice experimentado en quebranto. Si alguien nos dio ejemplo de lo que Él mismo padecería, si alguien sufrió, si alguien padeció los horrores, lo que nosotros no nos podemos imaginar, fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sabía exactamente por lo que ellos estaban pasando. El Señor les dice, experimentado en quebrantos, enfermedades, todas las enfermedades que una persona pueda padecer, los más raros, las patologías más raras, más extrañas que jamás el hombre haya conocido, Jesucristo, Él mismo, en su propio cuerpo, Él las experimentó. Así es de que Jesucristo sabía la situación por la que ellos estaban pasando. Jesucristo exactamente se compadeció de ellos y les dijo, yo sé tu tribulación, yo conozco lo que están padeciendo, yo conozco del hambre, yo sé de la necesidad, yo sé de las enfermedades. Tal vez estos hermanos tal vez se enfermaban y no tenían derecho a la salud. ¿Por qué? Porque ellos no eran tenidos por ciudadanos, ellos simplemente eran abandonados, su tratamiento tal vez fue que los dejaban aguantar hambre, que mueran de hambre. Si no quieren someterse al imperio, pues que mueran. Pero Jesucristo les dice, yo sé exactamente lo que he pasado y lo que Jesucristo padeció por nosotros. No podemos tratar ni siquiera de imaginarlo. ¿Cuál fue la muerte de Jesús? Muchos dicen, bueno, la muerte de Jesús murió tal vez desangrado, Jesús murió tal vez por un infarto, por un derrame cerebral. Bueno, no. Muchos dicen, no se sabe cuál es la causa exacta de la muerte de Jesús, pero Jesús murió de dolor. La causa de muerte de Jesús murió de dolor. El dolor fue tan grande en sus manos, en sus pies, en su cabeza. Su angustia fue tan grande que no pudo resistirla más y murió. Ni siquiera a los que morían crucificados, que era una de las muertes más crueles, les cortaban las piernas para ayudarles en ese proceso lento y doloroso, porque era un proceso que duraba horas. Cuando la persona
en la mañana o en la tarde lo crucificaban, se tardaba, era una muerte lenta, pero le cortaban las piernas y esto ayudaba a que fuera más rápida. Pero, pero miren, Jesucristo ni siquiera fue necesario que esto pasara. ¿Por qué? Porque él ya había muerto. Su agonía, su angustia fue tan grande que él murió. Él murió antes de que pudieran cortar sus piernas. Bien, otra de las cosas que podemos ver aquí como puntos. Yo quiero que abramos la Biblia, Romanos 10, 8 al 9. Romanos 10 del 8 al 9. Este es un versículo que nosotros los cristianos utilizamos para evangelizar. Nosotros cuando nosotros queremos llevarle a alguien el mensaje y la persona nos escucha, nosotros, miren, léalo por favor, amor. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo, ¿cierto? O sea, confesar. Usted puede decirle, mire, usted diga Jesucristo es el Señor y usted es salvo en ese momento. Automáticamente es salvo. Y ese es un error grave que nosotros los cristianos de pronto utilizamos este versículo para evangelizar. Pero mire, en el tiempo de Jesús, en el tiempo del apóstol Pablo, que alguien dijera este versículo, que alguien dijera esta palabra, Jesucristo es el Señor, era porque la tenía bien clara. Tenía clara que Jesucristo era el Señor de su vida. Y no solamente decirlo con palabras, no, era vivir. ¿Qué es ser el Señor de la vida? Señor, pues me someto a todo lo que diga tu palabra. Que si tu palabra me dice no a la fornicación, no al adulterio, no al robo, no a esto, no a las pasiones desordenadas, pues me sujeto, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es crucificar la Biblia dice que nosotros con Cristo hemos crucificado nuestras pasiones y nuestros deseos. Es decir, que a nosotros no nos manda nuestros deseos, nosotros no vivimos conforme a lo que nosotros queremos. La carne quiere muchas cosas, la carne quiere pelea, la carne quiere trago, la carne quiere la fornicación en exceso, el adulterio, la carne quiere todo esto, pero la Biblia dice que el que ama a Jesucristo ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No vivimos para agradarnos a nosotros mismos. Entonces, mire, para una persona decir Jesucristo es el Señor, era inmediatamente, significaba que en cualquier momento lo asesinaban. En ese tiempo había que decir, no, es que César es el Señor. El César era el emperador. César es el Señor. Entonces decían eso todas las personas del imperio, todos los ciudadanos. Pero los cristianos que dijeran Jesucristo es el Señor, era porque incluso era la pena de muerte. Podía ser el último día de su vida. Tal vez podría ser lo último que ellos dijeran. Para nosotros es fácil decirlo. Sí, Jesucristo es mi Señor. Y la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es solamente decir, Señor, tú eres mi Señor, pero realmente es el Señor de mi vida. Realmente estoy dispuesto a dar mi vida por Jesucristo. Realmente Él es el Señor de mi vida. Realmente Él es el primer lugar. Él ocupa el primer lugar en mi vida. Realmente lo es. Así tenga que ser, así tenga que ver en contra de mi vida. Así tenga que renunciar a mi vida, decir Jesucristo es el Señor. Pero entonces, mire, este versículo dice, si usted confiesa que Jesucristo es el Señor, será salvo. ¿Por qué? Porque está creyendo que Él es el Señor y porque en ese momento está confesándolo, así le toca incluso morir. Entonces no es tan fácil como nosotros a veces creemos que una persona repita eso, ya es salva. No, hay que seguir un proceso, hay que seguir y decir, Señor, tú eres mi Señor y realmente vivirlo, que Jesucristo sea el Señor, que nosotros no agradarnos a nosotros mismos, no vivimos para hacer nuestra voluntad, vivimos para hacer la voluntad de Dios. Él es nuestro Señor. Segunda a los Corintios 6:10. El apóstol Pablo también nos dice aquí que estamos como entristecidos, ¿verdad? Ellos podían estar tristes, pero gozosos. O sea, ahí como que uno no lo entiende. 6:10. 6:10.
como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Bien, entonces si ves, dice como entristecidos pero gozosos. La tristeza que nos puede causar las tribulaciones de este mundo no tienen por qué quitarnos el gozo. Estos hermanos de Esmirna, a pesar de la tribulación por la cual ellos estaban pasando, no tenían por qué robarle la paz, el gozo, la alegría. Ellos eran gozosos y dice como perdiéndolo, como no poseyendo nada, pero teniéndolo todo. ¿Por qué? Porque es que lo que Cristo promete, el imperio romano no puede ofrecer, la vida eterna. Bien, entonces otro texto, Mateo 6, 10 al 20. Mateo 6. Mateo 6, 19 al 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Bien, aquí el Señor nos está diciendo que los tesoros nuestros, nuestra riqueza no está aquí. Nosotros no somos ricos por tener una casa, una finca, un carro. Nosotros somos ricos si nuestra morada está en los cielos. Lo que dijo el apóstol Pablo, aquí no poseemos nada, pero allá poseeremos todo. El Señor Jesucristo ha prometido una patria celestial, una ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios. El Señor lo ha prometido para nosotros. Él dará provisión. La necesidad, la escasez solamente es algo temporal, algo que pasa, no es para siempre. Ahí en Mateo lo dice claro. A donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si tus riquezas están aquí, en esta tierra, pues ahí va a estar tu corazón. No vas a querer morir nunca. Vas a querer vivir eternamente y tener más y más y más, aunque el dinero no se pueda gastar. Hay gente que tiene tanto dinero que así vivan 10 vidas, no lo alcanzan a gastar y sin embargo se preocupan por tener más y más y más y nunca comparten de lo que tienen con los más necesitados. Bien, continuemos aquí en el 9. Dice, pero tú eres rico. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Mire, aparte de esto, habían unos falsos judíos, ¿sí? Tal vez no se refiere a que no eran judíos naturales. Ellos tal vez eran descendientes de Abraham, eran judíos naturales, pero la Biblia dice que sí, no, por perseguir a los cristianos, por confabularse con el imperio a fin de causar tribulación a los mismos cristianos, el Señor les dice, ellos no son judíos, para mí no lo son, ellos son sinagoga de Satanás. ¿Y qué es una sinagoga? Sinagoga es un lugar donde se reúnen, es como un templo, es el templo judío. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es un templo. Nosotros mismos somos templos del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros. Pero aquí cuando el Señor le dice, ustedes son sinagoga de Satanás, es decir, ustedes son un templo de Satanás. En ustedes mora Satanás. Estos judíos que atacan a los cristianos, ellos no pueden decirse judíos. El Señor mismo les dice, aparte de esto, unos falsos cristianos, unos falsos judíos, ustedes también tienen que aguantarlos a ellos. Usted se imagina que un mismo hermano cristiano en la fe lo empiece a atacar a usted. Pero es que usted haga esto, es que usted lo otro. Un mismo hermano. O sea, recibir críticas de parte del inconverso, pues para nosotros no es nuevo, pero de un mismo cristiano, de los que decían tener el sacerdocio, es esto, les estaba pasando a los hermanos de Esmirna, eran parte de la tribulación, eran usados por Satanás para atribular a los mismos cristianos. Pues no me quiero extender en este punto de los judíos, ¿sí? Porque pues se va más largo y ahí tenemos que continuar. Versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Bueno, en la Biblia nosotros sabemos que está la palabra no temas 365 veces. Es decir, para todo el año hay un no temas, no temas, no temas, no temas. Este es uno de esos, ¿sí? Forma parte
de uno de los no temas que está en la Biblia. En nada lo que vas a padecer. Espérate, ¿cómo así? O sea, es una iglesia que está oprimida, está angustiada, está pobre, no tiene comida, no tiene alimento, sufre la persecución de los mismos, de los falsos judíos, pero la carta le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, ¿no han padecido todavía entonces? O sea, el padecimiento continúa, el padecimiento continúa. Mire, nosotros a veces hay momentos que a mí me han preguntado cosas, llegan para que yo les dé consejería y a veces quieren desahogarse y uno les escucha tanto problema y yo como que, uy, Dios mío, ¿yo qué les digo? ¿Qué les digo? O sea, ¿uno qué hace cuando escucha tantos problemas juntos? Entonces uno como que, bueno, vamos a la Biblia a ver qué nos dice. Y la Biblia dice, y Judas se ahorcó. Bueno, es una broma, ¿verdad? O sea, no hay problemas lleguen pues, que lleguemos pues a ese punto. La Biblia tiene palabras de esperanza, pero mire, hay momentos que uno dice, Señor, ¿yo qué le digo a esta persona? ¿De qué manera yo le hago entender? Le muestro por tu palabra. Gracias a Dios, el Señor siempre me ha dado una palabra de esperanza, de aliento para estas personas. A veces son cristianos, a veces no lo son, a veces son de otra iglesia. De muchas personas han llegado para que yo, pues, más que todo mujeres, ¿no? Las mujeres son las que más están dispuestas a contar a otros de sus padecimientos. Mire, pero Dios siempre ha dado una palabra y ningún sufrimiento, ningún padecimiento es más de lo que el Señor Jesucristo sufrió. Y esta palabra de Apocalipsis es para nosotros como de pronto líderes, es una palabra de esperanza, es una palabra que nos dice, mire, o sea, la situación es dura, la situación es insoportable, sí es verdad, pero mire, todavía le toca padecer aún más. Así es. Entonces, tal vez la carta no daba mucha esperanza a simple vista. No teman lo que van a padecer. O sea, más todavía, aparte de la pobreza, el sufrimiento más, pues el Señor les dijo, sí, lo que viene es aún peor. Y de pronto Policarpo, que era el pastor de la iglesia, leyó esto y lo entendió, pero entendió lo que dijo. No temas. Si alguien viene y le pregunta a usted, le dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Usted tal vez diciéndole, no temas, dirá, bueno, no temas, bueno, no sé si eso me aliente, tal vez la persona puede decir, pero mire, quien lo está diciendo es el Señor Jesucristo, el primero y el último, el que estuvo muerto, pero está vivo por los siglos de los siglos. Dice, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Mire, y ahí porque habla de echar, dice como arrojar, bueno, porque en las cárceles de ese tiempo, en el techo había como una cisterna, era como un tubo donde eran arrojados pues a la cárcel. Y las cárceles de hoy tal vez son algo muy bueno en comparación a lo que eran las cárceles de aquel tiempo. Ellos los amarraban de los tobillos, ellos los amarraban juntos, en hambre, como en sitios muy difíciles, sitios muy horribles para que una persona pudiera, catacumbas, o sea, como cuevas, cosas, algo así, algo insoportable. Esas eran las cárceles y llegaban ahí a través de cisternas. Mire, todo, y esto es lo que el Señor les dice, mire, ya, a ustedes les va a tocar, algunos de ustedes los van a padecer en la cárcel. Mire, qué difícil es estar en la cárcel cuando se es inocente, cuando no se ha cometido ningún delito y estar en la cárcel, y en las peores cárceles. Qué triste y qué duro es, qué duro se siente. Recordemos que José también fue puesto en la cárcel, siendo un hombre inocente, por negarse a estar con una mujer que no le pertenecía, y José entendió bien su punto, su posición, que era necesaria, que así en peligro de muerte, así fuera, tuviera que ir a la cárcel, José no negaría al Señor. Y mire, de esta manera, el Señor les dice, van a ir a la cárcel, ya, el Señor ya lo sabe, el Señor lo sabe todo. Dice algunos en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Bueno, yo les había dicho antes
les había hablado antes acerca de esto, acerca de los que probablemente esos 10 días se refiere a 10 periodos a 10 emperadores, 10 periodos de prueba que hubo, que la iglesia tuvo. Mire, la iglesia de Esmirna, la ciudad de Esmirna, primero hubo 1500, la persecución hubo 1500 muertos en una primera persecución, en una segunda persecución murieron 800 cristianos. Entonces el Señor les estaba diciendo, y van a ser probados por 10 días, ¿sí? Tal vez no se refiere a 10 días literales. Recordemos cuando Daniel, o sea, el número 10 significa algo así como prueba. Recordemos cuando Daniel le dice al que estaba a cargo bueno, para que probara 10 días, se prueba 10 días y yo no como, no me des toda la carne y todo el banquete del reino, dame nomás verduras, agua, y probemos 10 días a ver si en esos 10 días, cómo estoy. Si usted me ve que yo estoy bien, que estoy fuerte, entonces me sigue dando esa dieta, pero si usted ve que no, que estoy como mal, entonces, bueno, me da todo lo del banquete del rey. Entonces fue 10 días es como un periodo de prueba. De esta manera podemos ver que, que se refiere también a un periodo corto, a un periodo corto. Yo quiero tocar aquí 3 puntos que dice, en ocasiones Dios no soluciona los problemas. ¿Cómo así? Mucha gente llega a Cristo y dice, mire, desde que yo me convertí a Cristo, mis problemas han empeorado. Me echaron del trabajo, en mi casa no me respetan, en mi casa solamente lo que hacen es estarme diciendo, usted es que cristiano, y mire, hace esto, o sea, están pendientes de la persona que se convirtió a Cristo, y todos los problemas empiezan a llegar, y mucha gente vuelven atrás porque no resisten esa prueba, no resisten que todo les llegó encima. Mire, nosotros no predicamos, hay mucha gente que predica que usted conviértase a Cristo y sus problemas se acaban, sus problemas se van a terminar. Y esto es un gran error, porque la Biblia nunca nos dice eso. La Biblia nunca nos dice que ser cristiano implica que los problemas van a mejorar, que las cosas van a ir bien. No, lo que Jesús nos dice es, en el mundo tendréis aflicción, pero lo que sí, la palabra de esperanza es, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Esa sí es una palabra de esperanza. El Señor ya venció el mundo, el Señor ya pasó por eso, y el tiempo solamente Dios lo sabe, Dios conoce todo. Entonces, mire, no siempre los problemas van a terminar. Aquí había una hermana que, que ella ya pasó a la presencia del Señor. Ella nos contaba los problemas que ella tenía en su casa, su esposo, una nuera que la oprimían, y en su propia casa ya no era libre. Ella vivía como en un yugo, o sea, falta de autoridad de parte de ella, sí. Pero vivía como en un yugo, vivía también en necesidad. Ella a veces venía, nosotros tratábamos pues, de darle algo de comer al menos para que solucionara. Y mire, aparte de eso, a ella los vecinos le decían, pero usted es que evangélica, usted es que baja a iglesia por allá, y mire, usted se la pasa mal, usted está con problemas, usted, ¿qué va a hacer para la iglesia? Mire, sus problemas son peores, nosotros no vamos a ninguna iglesia y nosotros estamos bien, nosotros tenemos comida, al menos nuestros problemas no son tan graves. Esta hermana nos decía esto, y yo a veces decía, Dios mío, ¿qué le digo? Pero el Señor me decía, me daba palabra para ella, tranquila, o sea, exactamente, yo no le dedicaba esta palabra, pero yo le decía, tranquila, no se aflija, que todo tiene un fin, todo tiene un fin, siga orando, siga orando, siga orando, así usted no vea que su familia se ha convertido, así no veamos la respuesta. Mire, hay que seguir orando, que la tribulación no es para siempre. Y mire, como le digo, hay veces que los problemas no se resuelven. El apóstol Pablo tenía un gran problema, tenía un aguijón. Dice la Biblia que tenía un aguijón en la carne, y el apóstol Pablo oraba y oraba, Señor, quítame esto que tú tienes el poder. Sin embargo, el Señor le dijo, no, bástate mi gracia, que mi gracia te baste, y sigue, continúa viviendo, que puedes vivir así. Puedes vivir así. Entonces, no siempre nuestros problemas van a tener solución. Eso debemos entenderlo. Pero mire, hay una esperanza. Punto 2,
Dios sabe, Dios es absolutamente soberano. A pesar del problema, de la situación que nosotros estemos pasando, Dios es soberano. Él tiene el control. A pesar de todo, a pesar que nosotros veamos, dice, nosotros podemos decir, Señor, pero si estoy enfermo y con un chasquido, tú me puedes sanar. Pero Dios muchas veces no lo hace. Dios permite. Pero lo que tenemos que saber, que entender, es que Dios es soberano, que Él es soberano del universo, que Él creó el cielo, Él creó la tierra, Él creó todo lo que existe y estamos bajo su control. Ahí está la diferencia entre nosotros los cristianos, que tenemos el temor de Dios, que nuestra vida está en sus manos, que el que muchos, me da tristeza a veces pensar que hay jóvenes, hay muchachas que se meten a la guerrilla y rápidamente las asesinan, las violan, tienen abortos y todas esas cosas terribles que les pasan. Pero mire, ellos no están bajo la voluntad de Dios. A nosotros, como hijos de Dios, lo que nos pase es porque el Señor lo permite. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, todo es por mano de Dios y de eso debemos estar seguros en su mano. La Biblia dice que Él nos tiene en su mano. Así es de que por muy fuerte la situación, por muy difícil, por muy insoportable que parezca, Dios sabe y Dios tiene el control de nuestra vida. Y el último punto dice, Dios sabe cuándo comienza y cuándo termina tu prueba. Así como el Señor le dijo, tendréis tribulación por 10 días. De esta manera, el Señor sabe el día de tu prueba y el día de caducidad de tu prueba. Es decir, no va a ser eterno. El problema, la situación no va a ser eterno. Uno a veces dice, Señor, pero ¿cuánto tiempo más voy a pasar? ¿Cuánto tiempo más voy a sufrir por esto? Pero el Señor tiene el control y el Señor sabe cuánto tiempo resiste. El Señor sabe nuestra resistencia. El Señor no nos va, como dice el dicho, no va a jalar hasta ahorcarnos, no. El Señor conoce hasta qué punto podemos resistir. El Señor dice que que Satanás le ha dicho que le pidió permiso al Señor Jesús para zarandeara a Pedro, o sea, para probarlo, y el Señor le dijo, bueno, eh, hágalo, pero mire, está en las manos de Dios. Satanás nos puede tocar hasta donde Dios se lo permite. Lo mismo que le pasó a Job. Job tenía muchas riquezas y en un mismo día tal vez perdió todo, perdió hasta sus hijos, perdió todo. El Señor se lo permitió a Satanás, mas no le permitió tocar su cuerpo, pero estaba en control. Dios está en control, Dios es soberano y Dios sabe hasta cuándo va a durar. No sabemos cuántos años, tal vez ha pasado, el Job pasó la prueba, tal vez 8 años, muchos piensan que fue aproximadamente 8 años el tiempo de su prueba, fue una prueba física muy grave y aparte de eso tuvo una mujer que le dijo maldice a Dios y muérete. ¿Se imagina usted tener a esa persona que debe estar a nuestro lado y que ella misma se vuelva en contra de nosotros mismos? Maldice a Dios y ya muérete, ya, ¿qué más esperas? Ya mira, ya cómo estás, ya estás acabado, ya estás arruinado, ya no vales nada, maldícelo y muérete. Imagínense que la persona que más amamos nos diga eso, nos dé la espalda, pero mire, el Señor sabía cuánto tiempo, hasta cuándo iba a durar la prueba de Job, la prueba del apóstol Pablo. El Señor tenía absoluto control. El Señor tiene el control de nuestras pruebas. Así no veamos. Hay personas que me dicen, mire, pero yo le oro, yo llevo tantos años orando y yo no veo que esta persona se convierta. Yo no veo que ese problema se resuelva. Yo no veo resultado. Pero el Señor sabe exactamente cuánto tiempo va a durar la prueba. Esto nos debe llenar de ánimo, de gozo y de alegría. Que a pesar de todo, el Señor tiene el control. Continuamos. Ahí mismo, en el versículo 10. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta el punto de morir. Y aquí la pregunta que hacíamos nosotros. Sé fiel. Mire, aquí ya apunté unas palabras, las palabras de Policarpo. El procónsul romano un día le dice, hey, niega a Cristo, jura y te pongo en libertad, maldice a Cristo.
jura y te pongo en libertad. O sea, ya lo tenían apresado, ya lo había cogido. ¿Y qué le dijo? Veamos las palabras de ese hombre Policarpo. Hace 86 años le sirvo y ningún daño he recibido de él. ¿Cómo puedo maldecir a mi rey que me ha salvado? Un anciano ya, que llevaba 86, no sé si su edad era 86 o era un poco más, no lo sé, solo sabemos que era un anciano. Dice, le he servido y ningún daño me ha hecho. ¿Cómo voy a maldecir a Jesucristo, mi Salvador? Entonces, mire, ahí está el punto. Ahí es el punto. ¿Qué haríamos nosotros en una situación de estas? ¿Qué haríamos nosotros si nos toca maldecir a Cristo? Si nos toca, a ver, si tú no eres cristiano, yo te doy el trabajo, pero si tú eres cristiano, aquí no entran cristianos. ¿Usted qué hace? No, yo necesito el trabajo, porque si no, ¿cómo voy a comer? Ahí, en esos momentos donde estamos entre la espada y la pared, es cuando debemos de saber que Jesucristo es nuestro Rey, nuestro Señor, y que más vale tener en nosotros el temor de Dios. Mire, en una ocasión, en una iglesia estaban reunidos, llegó unos hombres, llegaron encapuchados, llegaron con sus pistolas, llegaron a la iglesia y bueno, haciendo tiros al aire, a ver, ¿cuántos son cristianos acá? Y levantaron la mano pues algunos. A ver, yo quiero saber si ustedes están dispuestos a dar su vida por Cristo. Yo voy a matar a los que son cristianos porque nosotros odiamos a los cristianos, así de que si alguno no es cristiano, se puede ir. Ahí tiene la puerta abierta, lo vamos a dejar que se vaya, váyanse. Entonces la gente empezaron a mirar, ahí estaba el pastor de pronto, uy, Dios mío, el pastor pensaba, Señor, ¿será que salgo corriendo y todo lo que he enseñado, todo lo que he predicado, sigan a Cristo? Y si yo salgo corriendo, pues no, yo tengo que seguir acá. Entonces el pastor ahí siguió y muchos sí empezaron a ir. Entonces el pastor nada más veía cómo se iban yendo y iban quedando ahí un ancianito, de pronto un joven por ahí, y ahí iban quedando, y el pastor miraba nomás y, Dios mío bendito, cuando ya salieron y quedaron unos pocos, entonces se cerraron el lugar y se quitaron aquellas capuchas, dejaron las armas en el suelo y dijeron, pastor, ahora sí ya usted mire quiénes son verdaderos cristianos. Nosotros somos cristianos, simplemente que queríamos adorar a Dios, pero sin hipocresía. O sea, ya los que estamos aquí estamos dispuestos a dar nuestra vida si es necesario por Cristo y adoramos a Dios sin ninguna hipocresía. Ya los hipócritas, los fariseos, los que solamente venían a criticar, a murmurar y no fueron capaces de dar su vida por Cristo, ya se fueron. Entonces, mire, eso nos confronta. ¿Realmente somos capaces de dar nuestra vida por Cristo? ¿Realmente somos cristianos realmente, en esencia, cristianos, amamos a Dios al punto de morir? Voy a hablarle de algunas, de los castigos, de las torturas que se hacían, porque no voy a profundizar en esto. Hay un libro que se llama Torturados por Cristo, Torturados por Cristo. Yo no soy capaz de leerlo porque me da mucha tristeza, me da mucho dolor. Richard Bundas. Ya murió. Ya murió su autor y ahí nombra muchos casos de cristianos cómo fueron torturados por Cristo. Eso fue reciente, en nuestra época, en el 2010 murió. Eso no, o sea, estas torturas todavía se dan. Miren, nosotros no pensemos que si bien hubo un periodo entre el año 100 y el año 300, la persecución continúa en estos países. Hoy en día, en esta ciudad de Izmir, es una ciudad musulmana, donde hay unos pocos cristianos. Hay unos pocos cristianos allí y también son perseguidos. ¿Por qué? Porque en su mayoría son de la religión musulmana. Y esta gente musulmana son sin misericordia, son sin compasión. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ellos y a ellos no les importa maldecir, a ellos no les importa decir, usted es un maldito, si usted no sigue al lado, usted va a ir al infierno, y le hablan cosas malas, y son capaces, tal vez si lo tuvieran de frente a usted, tal vez lo asesinarían. ¿Por qué? Porque ellos son sin compasión. No es verdad lo que ellos dicen, las propuestas que ellos dan es que son amorosos, que aman a los demás, pero esto no es cierto. Ellos, además de tener muchas mujeres, de poder tener 4 mujeres, tienen muchas otras cosas negativas y son sin misericordia. Y mire, hoy en día, en estos días, en estos meses que las iglesias han estado cerradas, en China, estos bandidos del gobierno han destruido
iglesias, han derribado iglesias, han aprovechado que los pastores y los hermanos no se están congregando para destruirlas. O sea, la persecución continúa. Países comunistas, países árabes, países musulmanes, eso continúa hoy en día. Nosotros en América tenemos un privilegio, que acá la persecución no es tan grande, aunque en estos días también en México han llegado muchos cristianos han llegado a padecer las iglesias las han quemado. Mire, una de las torturas era en aceite hirviendo. Se cree que el apóstol Juan lo tiraron en una olla en aceite hirviendo, pero el Señor lo libró y nada le pasó. Pero muchos morían de esta manera, muchos morían quemados, casi fritos. La crucifixión era otro de los castigos, de las torturas, era otra de las muertes. Ya sabemos que la crucifixión era una de las peores muertes, como le decía hace ratico. El Coliseo romano, ¿cómo era esta muerte? Resulta que a los cristianos, ellos tenían un gran teatro ahí en Esmirna, y en otras ciudades, donde cabían 20,000 personas sentadas y 50,000 personas en general. Resulta que hacían un espectáculo, 50,000 espectadores llegaban al lugar, a los leones y a las fieras las dejaban hambrientas por unos días y luego reunían a los cristianos ahí y se las entregaban. ¿No se imagina eso? Qué duro, qué doloroso. Un niño, ellos no tenían compasión ni siquiera con los niños, ni siquiera con nadie, ellos ni con los ancianos, ellos a todos los entregaban a las fieras y las fieras poco a poco iban despedazando sus cuerpos de los cristianos. Esto es algo difícil de contar, esto es algo difícil de hablar. Nosotros no queremos ver esta parte, nosotros como cristianos no queremos ver esto. Y tal vez el Evangelio de la Prosperidad no enseñe esta parte. Como un predicador de la prosperidad va a enseñarle a usted este capítulo de la Biblia, esta parte de la Biblia, si ellos solamente están diciendo, no, es que el Señor desea prosperarte y el Señor desea darte casa, tú eres un campeón, confiesa la victoria. Una vez en un culto, a nosotros nos dijeron, a los que están ahí, embarácese de un carro, embarácese de un vehículo. O sea, ¿qué estupidez es esa? ¿Cómo así que me voy a embarazar de un vehículo? Si Dios me da un carro, pues me lo da, pero no, ¿por qué utilizan los púlpitos? ¿Por qué utilizan los púlpitos para hablar estas cosas, para hablar conforme a sus deseos, solamente con la intención de recibir plata, de recibir dinero? Mire, esto tristemente está pasando en nuestras iglesias, que están predicando un evangelio cómodo, un evangelio donde si no nos gusta algo, simplemente nos vamos a otra iglesia, no estamos conformes. Si el pastor no me visitó, yo no vuelvo a esa iglesia. Si a mí me miraron mal, yo no voy más a la iglesia. Miren, a nosotros aquí nos han pedido oración por un trabajo y nosotros, y no solamente una, varias veces, oremos para que Dios nos dé un trabajo. Y nosotros oramos y Dios les da el trabajo. Y cuando ya tienen el trabajo, ya no vuelven más a la iglesia, ya se alejan de Dios, ya no están más con el Señor. Mire, esto ha pasado, esto sigue pasando. Aquí hubo una hermana que nos llegó un día, nosotros el culto lo teníamos a las 10, de 10 a 12, a las 11 empezaba la palabra. Ese día recuerdo a las 11 ella llegó, ya habíamos alabado a Dios, habíamos cantado, ya estaba yo dando precisamente uno de estos mensajes de las 7 iglesias. Cuando ella al final del culto, ya yo dije, recibió la palabra, esta palabra llegó y sí, tal vez estaba muy atenta, escuchó, pero cuando terminó el culto me dijo, yo quiero decirles una cosa. Primero, que para alabar a Dios hay que tener instrumentos, hay que tener un buen grupo de alabanza. Segundo, nosotros en este momento no estamos unidos a ningún concilio. Únanse a una iglesia grande. Y tercero, hagan ayunos más, que a mí me gustan los ayunos y me gusta venir. Yo le dije, bueno, hermana, el primer punto fue que alabáramos más. Bueno, está bien, nosotros aquí tuvimos alabanza, tuvimos ese tiempo en el cual nos gozamos, pero usted llegó tarde. Empezó a las 10 y usted llegó a las 11, o sea que se perdió esa bendición. No sé por qué nos pide que haya alabanza, si usted no estuvo en la alabanza. El segundo punto, nosotros no nos unimos a una iglesia grande por voluntad de alguien. Nosotros antes de
de unirnos a una iglesia, le pedimos dirección a Dios y que Él sea el que nos direccione hacia dónde, hacia qué congregación, hacia qué concilio debemos unirnos. Mientras tanto, vamos a seguir así porque Dios es el que nos manda, no por voluntad de alguien, sino que Dios sea el que ponga en nosotros ese deseo y que se haga su voluntad. Y después le dije, y en cuanto a los ayunos, está bien, hermana. Usted debe ser la primera que debe empezar el miércoles y puede venir a ayunar. Pues resulta que ni al siguiente domingo ni al siguiente día no la vi más. Fuimos a buscarla a la casa. Hermana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Usted nos dio unos consejos, nosotros queremos que usted participe. ¿Qué pasó? No, yo voy. Resulta que nunca volvió. Se fue a otra iglesia, solamente vino, nos dijo eso y se fue. Entonces, mire, ¿cómo es posible que por cualquier detalle que veamos malo en una iglesia, nos vamos? No es que el pastor no usa corbata, es que no me gusta la pastora, ella no me cae bien. O sea, y ya por eso ya no vuelven y se apartan de Dios, se apartan de la iglesia, se apartan del Señor Jesucristo, que es lo peor. Apartarse del Señor Jesucristo por cualquier detalle. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a una iglesia cómoda, a la comodidad. Nosotros no nos gusta la tribulación, no nos gusta padecer absolutamente nada. Pero yo le hago una pregunta, ¿a usted algún día lo han amenazado de muerte por causa de Jesucristo? ¿Lo han amenazado al punto de o niega a Cristo o te mueres? Nosotros hasta ahora no hemos padecido nada de eso. ¿Y cómo somos nosotros cuando estamos pasando por tribulación? ¿Cómo somos nosotros? O sea, yo no puedo decir, no, Señor amado, cuando yo estoy en tribulación, yo me gozo, yo alabo, mejor dicho, soy perfecta. Porque no es así, porque en mí han habido quejas. Cuando hay tribulación, cuando hay momentos difíciles, yo misma me quejo. A veces en muchos maldicen la vida, dicen, pero Dios, ¿para qué yo nací? ¿Por qué existo? ¿Dónde estás tú? Y empiezan esta serie de quejas. Señor, pero ¿por qué tengo que estar enfermo? ¿Pero por qué tengo que pasar esto? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué me pasa? Esto solo me está pasando a mí. Yo creo que a nadie más. Y a veces nosotros como cristianos vemos a otros. Señor, pero mira, esta persona no es cristiana y tiene todo. Ahí tiene su buen carro, ahí tiene su buen mercado. A esta persona no le pasa nada. Esta persona nunca se enferma. ¿Pero por qué? Yo, si soy cristiano, ¿por qué a mí me tienen que pasar las cosas? Eso nos pasa a nosotros. Pero mire, los de Esmirna sufrieron en silencio. Los de Esmirna les pasaba todas estas cosas al punto de la muerte. El Señor les dijo, mire, si es necesario morir, mueran por mi causa. Pero dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta el punto de morir, hasta el punto de no negar a Cristo. Hoy en día es fácil decir, Señor, yo te seguiré. El mismo apóstol Pedro dijo, Señor, yo no te negaré. Pero ¿qué pasó cuando ya estuvo confrontado con aquellos que apresaron a Jesús? ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? Señor, yo no lo conozco, pero tú andabas con él, pero tú pareces Galileo. No, que no lo conozco. Y se enojó y empezó a maldecir. El apóstol Pedro, maldecir que no lo conozco y hablar mal. Y cuando luego pasó, dice que cantó el gallo 3 veces. Cantó el gallo, lo había negado 3 veces. Y así tal vez somos nosotros. Tal vez decimos, Señor, yo te seguiré hasta la muerte. Señor, yo te seguiré hasta el fin, pero no sabemos en realidad hasta cuándo vamos a seguir a Cristo, hasta el punto de la muerte. La Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En la ciudad de Esmirna se hacían los Juegos Olímpicos y allí se premiaba con unas coronas hechas con hojas de laurel. Ese era el premio para los que ganaban. Pero el Señor nos está hablando no de una corona corruptible, no de una corona que se termina al pasar de los años, nos está hablando de la misma vida eterna como corona. Podemos traducirlo hacer esa pequeña inversión, que es lo que significa. Le daré la vida eterna como corona, o sea, vivirá eternamente, no morirá. Ese es el regalo que Dios tiene para nosotros, la vida eterna. La vida eterna es para todo aquel que sea fiel hasta el final. Tal vez a nosotros no nos toque morir de esta manera. Mire, otro de los castigos terribles eran las antorchas humanas en una estaca. Armaban pues una hoguera, una leña, amarraban a la persona y la prendían como si fuera una antorcha humana. Nosotros
en ese momento. Que alguien vaya, que tal vez lo rocíe con gasolina y le diga, niega a Cristo, simple, es fácil. O sea, tú puedes huir de esta muerte tan terrible simplemente diciendo, César es el Señor, o maldecir a Cristo, y ya te dejo en libertad, te dejo. Para nosotros eso no es fácil. Tal vez uno dirá, Señor amado, pero voy a sufrir, pero no voy a aguantar el dolor. Pero Señor, ¿cómo será eso? ¿Cómo será esa muerte? Pero el Señor le dijo, sé fiel hasta la muerte. Acuérdese que yo soy el primero y el último. Acuérdese que yo estuve muerto, pero yo vivo. Y mire, este hombre Policarpo entendió que ese mensaje, que esa carta era para él, era para que él la diera a su iglesia y es también para nosotros. Pero él lo entendió, él la tuvo claro. Este anciano la tuvo claro. Y mire lo que responde. Le dice al procónsul, tú me amenazas con fuego que quema por 1 hora y después se apaga. Estas son sus palabras reales. Esto está bien documentado. Dice, pero ignoras el fuego eterno que está reservado para los malvados. Mire lo que dijo este hombre. Él entendió que tal vez 1 hora duraría el fuego que lo quemaría a él, porque él iba a ser condenado a la hoguera. Pero ignoras el fuego eterno, el fuego que no se apaga, la muerte segunda. Y bien, de esta manera, Policarpo no negó su fe. Policarpo fue quemado. También cuenta la historia que de este hombre no gritó, no se escuchó ningún lamento, simplemente en silencio. Y sus últimas palabras eran, Señor, gracias, porque soy tenido por digno de padecer al menos un poquito de lo que tú padeciste por mí. Nosotros es un orgullo para los verdaderos cristianos morir por Cristo, entregar nuestra vida si fuese necesario. Aquellos jóvenes allá en Babilonia, cuando fueron puestos a prueba también, el horno había sido calentado 7 veces. Y si no adoran a la estatua, los va a meter allí, les dijo Nabucodonosor. Allí van a ser quemados. Mire, dice la Biblia que ellos dijeron, mire, así estemos en peligro de muerte, nosotros no negamos a nuestro Señor. Así estemos en peligro de muerte, no lo vamos a negar. Si quieren, llévenme de una vez. Y esto es lo que Policarpo también dijo, llévenme, ¿qué esperan? Háganlo ya, lo que van a hacer, háganlo ya. El apóstol Pablo también fue muerto por causa de la palabra de Dios. Mire, y cuando dice la Biblia que cuando fueron a tirar a estos amigos de Daniel al horno de fuego, que había sido calentado 7 veces, dice que nunca antes había sido puesto a tanta temperatura, que los que lo tiraron quedaron quemados totalmente. Ellos llegaron allá. Mire, si el Señor es poderoso para librarnos. El Señor a ellos lo libró del horno de fuego. Ellos cayeron allá y sin embargo dice que ni siquiera olor a quemadura ellos tenían. Ellos estaban bien porque Dios estaba ahí con ellos. La Biblia dice, si pasas por el fuego, contigo estaré. Si pasas por el agua, por el fuego, por donde le toque pasar, Dios está con nosotros. La esperanza es que Dios está con nosotros. Dios no nos deja, Dios no nos abandona. Él está a nuestro lado. Así sea que pasemos por el mismo valle de sombra de muerte. Dice, aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Si me toca morir, muero. Lo que en la Biblia nos dice, no tengas miedo del que puede matar tu cuerpo. Tenga miedo del que puede destruir al alma en el infierno. Nuestro verdadero temor no debe ser al imperio romano, a los gobernantes, a los emperadores, a los presidentes. Nuestro verdadero temor debe ser al Señor Jesucristo. Bien, ahora sí ya estamos terminando. Dice, estamos en el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, como vemos, no solo bien fue escrito para Esmirna, para Policarpo, pero también es para todo el mundo. El que tiene oído, oiga, es decir, escuche. Si usted pasa por un momento de tribulación, si usted está pasando en este momento por mucha angustia, mucha tribulación, mire lo que el Señor le dice, escuche este mensaje, que este mensaje es para usted, este mensaje es para mí. No es casualidad que usted lo esté escuchando. Dice, última parte, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Yo quiero que hablas ahí en Apocalipsis 20.
Apocalipsis capítulo 20, el último versículo de Apocalipsis 20. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Exacto. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es el destino de los malos, es la muerte segunda. Muerte significa separación. Cuando uno muere físicamente, se separa su cuerpo de su alma, pero esta es la separación definitiva de Dios. Cuando la persona muere espiritualmente y cuando muere físicamente y estaba muerta espiritualmente, le espera la muerte segunda, es decir, la muerte eterna, la separación eterna. Si nosotros nacemos, los cristianos nacemos dos veces, ¿sí? El nacimiento natural y cuando aceptamos a Cristo y decidimos seguirle a Él, ese es el nuevo nacimiento. O sea, nacemos dos veces y morimos una sola vez. Es decir, si la muerte física. Pero si Cristo viene antes de eso, tal vez no moriremos ni siquiera una vez. Pero aquella persona que nace una sola vez, morirá dos veces. Y no se arrepiente. Por eso, al nacer una sola vez y no tiene el nuevo nacimiento y no se arrepiente, esta persona morirá dos veces. ¿Cuál? La muerte física, que es natural para todo el mundo, y la muerte segunda, es decir, la muerte eterna, la separación definitiva de Dios. Entonces ahí está el punto. Yo quiero terminar con este versículo, Romanos 6:8. No sé si ustedes comprenden la magnitud de lo que es la vida eterna y de lo que es el castigo